¿Por qué Zoe sintió la necesidad de querer ayudar a Sabrina? ¿Por qué es importante la comunicación y el establecimiento de límites en una relación como la de Mary y Adrien? ¿Qué secreto causal es lo que realmente oculta detrás de la acumatización de Roger? Esto y más a continuación, por lo que me encantaría darte la bienvenida a este video análisis en el que encontrarás teorías y curiosidades del capítulo Daddy Cop. Muy buenas damas y caballeros, mi nombre es Gerson y damos comienzo. Iniciamos el capítulo viendo en lo más oscuro de su habitación videos de Chloe que no se sabe si son publicaciones o mensajes indirectos aludiendo que le extraña, cosa que lo único que se sabe es que se encuentra en Londres, en una escuela con una calidad de estudio superior, pues en el capítulo en el que terminó exiliada por sus acciones, Audrey le afirmó que ella se encargaría de su educación desde ese entonces, dado que es su preferencia en criar a Chloe invirtiendo en su educación, lo cual es raro, porque Audrey nunca se preocupó mucho por su hija, pero como el apellido Bourgeois fue mancillado por sus acciones en aquel capítulo, Audrey le está haciendo pagar el precio con una educación de la que desconocemos actualmente. Parte del video de Chloe, ella menciona que busca asistente nueva para sí, lo que nos lleva a pensar, ¿qué es lo que Chloe tiene que ver en un asistente para hacerla su perro faldero más fiel? Usemos el caso de Sabrina. A lo largo de la serie, Sabrina atendía casi todas las necesidades de Chloe, incluso fuera de la escuela, llevándola a tener un trabajo sin paga, pese a que Chloe es millonaria. Sabrina, al no tener figuras que la encaminaran a tener una sólida y sana personalidad, creció con la idea de que ser servicial con todos garantizaría no solo su felicidad como la de ellos, sino la aprobación de los demás con el afán de ser amiga. Razón por la que no solo con Chloe hace esto, sino también con Mary al enfrentarse sutilmente a Chloe viéndola como su nueva alfa, a la que seguir, cuyo reflejo lo podemos observar en la realización de su tarea de geografía hacia ella. De la misma forma, pese a las constantes y altas muestras de menosprecios por parte de Chloe, el pequeño gesto de amabilidad que Chloe lo utiliza como un detonante para que Sabrina saque esfuerzo de donde no sabe con tal de recibir esa misma dosis de dopamina que la haga sentir de maravilla, lo que no extraña porque hacía la tarea de Chloe a una mayor eficiencia, dado que en su mente el éxito de su vínculo con Chloe dependía de su capacidad para complacerla. Este ciclo de esfuerzo intermitente, es decir, recibir migajas de validación tras un largo historial de abuso, no solo mantenía a Sabrina atrapada en la dinámica de servidumbre, sino que también la hacía dependiente emocionalmente de su amistad con Chloe. Respondiendo a la duda en torno a las creencias de Mary, ¿por qué la astrología tiene pésima reputación a nivel social, incluso por la astronomía? La astrología tiene una pésima reputación a nivel social principalmente porque carece de fundamento científico y ha sido desacreditada en múltiples ocasiones por la comunidad académica y científica. Su origen se remonta en tiempos antiguos, donde los humanos intentaban encontrar patrones en el cielo para predecir eventos terrestres. Sin embargo, a medida que el conocimiento científico avanzó, se demostró que no existe una correlación verificable entre la posición de los astros y la personalidad o el destino de una persona. Esto ha llevado a que la astrología sea considerada una pseudociencia, un sistema de creencias que usa un lenguaje técnico, pero carece de evidencia empírica para sustentar sus afirmaciones. En la sociedad moderna, es vista como una práctica irracional y engañosa, especialmente en círculos académicos y escépticos, lo que ha contribuido a una mala reputación. Por otro lado, la astronomía, que es una ciencia legítima basada en la observación, el cálculo y el método científico, ha jugado un papel clave en refutar la astrología. La astronomía estudia el universo de manera objetiva, utilizando instrumentos como telescopios y modelos matemáticos para comprender la naturaleza del cosmos. A diferencia de la astrología, sus teorías son comprobables y están sujetas a revisión y mejora constante. Muchos astrónomos han señalado este concepto no solo como infundada, sino que también tergiversa conceptos científicos para ganar credibilidad. Por ejemplo, los signos zodiacales están basados en constelaciones cuya posición ha cambiado con el tiempo debido a la precesión de equinoccios, lo que significa que los horóscopos actuales están desfasados respecto a las posiciones reales de las estrellas. Esto refuerza la idea de que la astrología no tiene una base real y es rechazada por la astronomía por una superstición sin sustento. Ya veo por qué esas personas con esas creencias son odiadas. Hasta ahora se ha visto a Ryuko actuar como una superheroína atendiendo problemas reales, mientras que Miss Hound realizaba actos de ayuda cotidiana que bien los servicios como los bomberos podían atender con eficacia. No se sabe cómo es el modo de operar por parte de los demás héroes, pero dado cómo ha actuado en las últimas veces que Ladybug los ha convocado, es teórico pensar que usarían sus poderes para actos más desafiantes que se susciten en París, que a diferencia de Miss Hound, se limita a actuar en situaciones de riesgo menor, como el rescatar a un gato en un árbol, o como situaciones como
como las que vive Mari. La pregunta es, ¿por qué al saber que se puede usar tal poder para propósitos más grandes? Es de suponer que Sabrina escoge estas situaciones de riesgo menor, ya que lo podemos relacionar con su caso con Chloe, en el que el perfeccionismo imperaba en cuestión de complacerla, y dado que ser héroe es una gran responsabilidad para ella, tanto que la primera vez que Ladybug le otorgó el poder de la adoración, Sabrina lo negó y aceptó por reconsideración influida por Ladybug. Teme de cierta forma decepcionar a Ladybug, guardiana de los milagros, en cometer un error en los actos de salvar y ayudar en grados mayores, lo cual le es más seguro mantenerse en lugares en su heroísmo que la haga sentir segura en poder hacer bien las cosas, y se lo puede evidenciar aún más cuando expresó sentirse indigna del poder que le confirió, que la situación causada indirectamente por ella, por creencia suya, ameritaba la renuncia de sus Miraculous, a costa de ese bloqueo mental que ha cultivado por años, cuyo reflejo lo vemos en sus actuales actuares, lo que demuestra que su sentido de la responsabilidad está ligado a una profunda inseguridad. Sabrina no solo teme fallar como heroína, sino que también proyecta en Ladybug la misma dinámica que tenía con Chloe, una figura de autoridad cuya aprobación siente que debe ganarse constantemente. Al limitarse a situaciones de bajo riesgo, Sabrina minimiza las posibilidades de cometer errores catastróficos, lo que en su mente reduce la posibilidad de decepcionar a Ladybug. En el diálogo de Mari en su regreso a casa, expresa alegría que las cosas salieran bien al intentarlo con Sabrina en cuanto a su cambio de opinión, pero ¿qué motivó a Mari en arreglar las cosas con ella como lo intentó con Chloe? Entrando en materia, hay que ser realistas. Mari pensaba con la mente fría en ese entonces, en el que su verdadero objetivo era no desprestigiar a Layla como lo hacía de costumbre, sino en exponer sus crímenes a través de una simple conversación que equivaliera a su definitiva expulsión. Así que Sabrina fue una pieza clave en ese entonces para hacer realidad dicho plan, a pesar de que Layla sabía el peligro potencial que representaba a Sabrina con la posibilidad de delatarlas. Y así fue. La debilidad y vulnerabilidad delicada en la que se encontraba fue matar dos pájaros de un tiro, rescatarla del hoyo en el que se encontraba y tener el plan que necesitaba para exponerlas en base al conocimiento de la forma en la que actuaban maliciosamente sin ser vistas. Por otro lado, lo que hizo que Sabrina recapacitara en salir de dicho agujero fueron los límites que tanto Layla como Chloe no dudaban en cruzar descarada y pérfidamente con tal de saciar sus egos y cumplir sus más viles objetivos. Claro que Sabrina estaba consciente de lo que hacía Chloe era pícaro y malicioso, pero con el tiempo, esa maldad crecía exponencialmente, que pensó que soslayarlo era la mejor forma como para no sentirse incómoda de ello. Sin embargo, al percibir tal aura de maldad que sobrepasa con creces, Sabrina se sintió pequeña para enfrentarlas, más cuando fue acorralada con la amenaza de terminar en un manicomio gracias a las disuasivas palabras de Layla, lo que la llevó a un punto de quiebre emocional en el que ya no podía seguir ignorando la realidad. Hasta ese momento, Sabrina había soportado la manipulación y el abuso con la esperanza de recibir migajas de validación, pero el nivel de crueldad al que Layla y Chloe estaban dispuestas a llegar superaba cualquier justificación que pudiera darse a sí misma. Podría convencer a tu propio padre de meterte a la cárcel. Es lo que va a pasar si no me entregas las pruebas. Ahora, enfocándonos en Zoe, preguntémonos, ¿por qué sintió esa necesidad de querer ayudar a Sabrina? Para poder responder a esta pregunta hay que replantearse cohesivamente, ¿por qué ayudamos a personas a las que nos vemos a nosotros mismos? ¿No les ha pasado? Ayudamos a personas en las que nos vemos reflejados porque la empatía es un mecanismo psicológico poderoso que nos permite conectar con los demás a través de nuestras propias experiencias. Cuando percibimos en alguien una lucha, un dolor o una historia similar a la nuestra, es más fácil comprender su situación y sentir su sufrimiento como si fuera propio. Esto activa en nuestro cerebro regiones asociadas con la compasión y la solidaridad, impulsándonos a ofrecer ayuda. En cierto modo, ayudar a alguien que nos recuerda a nosotros mismos es una forma de reafirmar nuestra propia identidad y validar nuestras vivencias, como si al brindar apoyo estuviéramos sanando también nuestras propias heridas y asegurándonos de que otros no pasen por lo mismo sin respaldo. Por otro lado, este fenómeno también está relacionado con nuestra necesidad de encontrar sentido en nuestras experiencias pasadas. Si hemos superado dificultades, ver a alguien en una situación similar despierta en nosotros el deseo de compartir lo aprendido y hacer que nuestro propio sufrimiento no haya sido en vano. Es una forma de proyectarnos en el otro y sentir que nuestra historia puede tener un impacto positivo. Sin embargo, este mecanismo puede llevarnos a sesgos en la ayuda que brindamos, ya que tendemos a priorizar a quienes se parecen a nosotros en lugar de evaluar las necesidades de manera objetiva. Aún así, este impulso humano es una de las bases de la solidaridad y la conexión social, haciendo que nuestras experiencias individuales contribuyan a un sentido más amplio de comunidad y apoyo mutuo.
Relacionándolo con el caso de Zoe, ha habido casos en los que Zoe ayudó sin que nadie se percatara de la situación de la víctima. Si nos vamos en la vez en la que quiso ayudar a Mari con su situación amorosa con Adrien, no lo logró, porque en ese entonces sentía algo por ella y eso le impulsó a querer ayudarla, hasta que fue elegida como portadora del Miraculous de la Destrucción. Ahora, en el caso de Sabrina, Zoe ha visto de por medio que ha sido la asistente de Chloe y cómplice de los abusos más perversos de ella. Y si indagamos el pasado de Zoe como tal, ella encontró cucarachas en su casillero, no porque era la víctima como tal, sino que pretéritamente adoptaba conductas nocivas que hacía daño a los demás sabiendo que en el fondo no se sentía cómoda ultrajando a los que le rodeaban. Comportamiento mismo que adoptó con tal de complacer a su mamá por la superioridad que debe de tener por derecho al ser hija de una prestigiosa crítica de moda. Al notar este símil entre ambas, podemos inferir que Zoe se ve a sí misma a través de Sabrina, al ser relegada a vivir una vida escolar muy solitaria, en el que la soledad de Sabrina simboliza el declive a la consecuente ruptura emocional que experimentó por ser causante del daño a otros, dato mencionado por Ray, lo que refuerza la idea de que Zoe no solo siente empatía por Sabrina, sino que también ve en ella una versión de sí misma que aún no ha logrado escapar completamente de su ciclo de dependencia y sumisión, mientras que Zoe tuvo un punto de inflexión al darse cuenta de que no podía seguir siendo el reflejo de su madre. Sabrina aún se encontraba atrapada en la sombra de Chloe, sin una identidad propia más allá de su rol de asistente. Otro punto clave en su decisión de ayudar radica en la forma en que Zoe entiende la redención. A diferencia de otros personajes que pueden ver a Sabrina solo como una seguidora más de Chloe, Zoe reconoce que las personas pueden cambiar si se les da la oportunidad adecuada. Esta perspectiva, reforzada por su propia experiencia, le impulsa a actuar con compasión y paciencia, sin esperar resultados inmediatos. Para Zoe, rescatar a Sabrina significaba más que simplemente alejarla de Chloe, era brindarle la oportunidad de construir una nueva identidad lejos de la opresión de su antigua dinámica. Eso explica el propenso ship entre ellas. Analizando el caso de Sabrina, ¿por qué fue apartada de todos llegando al punto de ser ignorada? Sabrina intentó hacer nuevos amigos y al parecer no pudo. Para ella es fácil rendirse, porque por años ha estado al lado de Chloe asistiendo sus malévolos planes, y aunque haya contribuido en la expulsión de quien llamaba mejor amiga, el pasado no se borraría tan fácilmente al saber que el estudiantado reconocía a Sabrina como la cómplice y extensión de Chloe, y por ende la dificultad de relacionarse de ella radicaría en no poder ver la imagen de Chloe a través de ella, dificultando de la misma manera con penetrar con Sabrina misma. O en pocas palabras, les cae mal Sabrina por estar ligado con Chloe por mucho tiempo dudando en perdonarla. El arrepentimiento verbal es válido cuando se tiene la convicción de querer cambiar tras optar por un comportamiento erróneo y destructivo, pero también debe concatenarse la decisión de ese cambio a través de las acciones. Ejemplificado está en el cambio de Sabrina, por más que me cuesta acostumbrarme, quien, a pesar de haber demostrado que ya no sigue las órdenes de Chloe y haber tomado una postura independiente, aún enfrenta el estigma de su pasado. El aislamiento que sufre Sabrina también puede interpretarse como una forma de castigo social. Aunque ya no esté bajo la influencia de Chloe, su pasado sigue siendo sobre ella, y los demás consideran que no basta con simplemente decir "he cambiado". Esta es una reacción común en la vida real cuando alguien que ha sido parte activa de dinámicas dañinas intenta reformarse. No basta con demostrar con pequeñas acciones que ya no es la misma persona. Se necesita tiempo, paciencia y consistencia para que su entorno finalmente acepte su nueva identidad. Ahora bien, esa tendencia de algunas mujeres de creer que alguien cercana a ellas cambiará, incluso cuando el ciclo se repite, suele estar vinculada a la esperanza, la disonancia cognitiva y patrones de apego emocional. Muchas veces el deseo de ver lo mejor en una persona, combinado con el miedo a la pérdida o la creencia en la redención, lleva a justificar comportamientos negativos y a aferrarse a la idea de que el cambio es posible. Esto puede reforzarse por factores como la manipulación emocional, promesas de mejora o incluso la normalización de ciertos ciclos de su entorno. Además, la inversión emocional y el tiempo dedicado a la relación puede hacer que admitir la realidad y romper con la situación sea más difícil, pues aceptar que el patrón no cambiará significaría enfrentar una decepción dolorosa y cuestionar sus propias decisiones. El caso de Sabrina con Chloe es un reflejo claro de este patrón psicológico. A lo largo de Miraculous Ladybug, Sabrina demostró una lealtad inquebrantable hacia Chloe a pesar del constante ciclo de abuso y manipulación que sufría. Sabrina idealizaba a Chloe y a pesar de haber sido tratada como una sirvienta más que como una amiga, seguía creyendo en la posibilidad de que su relación cambiaría. Este comportamiento fue un claro ejemplo de disonancia cognitiva. Sabrina justifica el maltrato que recibe porque admitir la verdad significaría aceptar que ha desperdiciado años de su vida en una relación unilateral. Además, Chloe reforzó este ciclo con promesas de amistad o pequeños gestos de afecto que dan a Sabrina la ilusión de que su lealtad sería recompensada. Esto creó un apego tóxico, donde el miedo a perder la relación pesaba más que el sufrimiento dentro de ella.
La dependencia emocional de Sabrina también se explica por la normalización de este trato, ya que su entorno no le ha mostrado un modelo de amistad saludable. En última instancia, su historia ejemplifica cómo una persona puede quedar atrapada en un ciclo de esperanza y decepción, creyendo que alguien cambiaría cuando en realidad la evidencia sugiere todo lo contrario. Para entender la historia de Five Nights at Freddy's, para entender mejor esta dinámica individualmente como demostró, Adrien presenció la falta de comunicación en la relación e impuso límites por sí mismo sin que se percibiera tóxico. Pues verán, la falta de comunicación en una relación crea malentendidos, resentimientos y desconexión emocional. Cuando las personas no expresan sus pensamientos, necesidades o preocupaciones de manera clara, se generan suposiciones erróneas que pueden distorsionar la dinámica de la relación. Con el tiempo, esto conduce a frustraciones y desgaste, ya que los problemas sin resolver se acumulan y erosionan la confianza. Además, la ausencia de una comunicación efectiva impide que ambas partes comprendan sus expectativas mutuas, lo que puede hacer que actúen desde la incertidumbre en lugar de la comprensión, y afectando la estabilidad de la misma. Por otro lado, la falta de establecimiento de límites permite que una relación se vuelva desequilibrada y potencialmente dañina. Sin límites claros, una persona puede sentirse invadida, explotada o incluso manipulada sin darse cuenta, lo que genera resentimiento y agotamiento emocional. Los límites son fundamentales para definir qué es aceptable y qué no dentro de una relación. Y cuando no se establecen, se crea un espacio donde el abuso emocional y el desgaste psicológico pueden florecer. Con el tiempo, la ausencia de estos hace que una de las partes se sienta sofocada o sobrecargada, lo que inevitablemente lleva al deterioro de la conexión y en muchos casos al fin de la relación. Los que tienen pareja saben mejor que nadie estos principios. Hablándolo por partes, la falta de comunicación en la relación de ambos hace presencia cuando la subcomunicación de Mari fue difícil de detectar para Adrien, que bien normalmente empezaría a pensar que algo estaría mal en él para que Mari se alejara de esa forma al no responder a su beso o siquiera dar pistas de lo que tramaba. Adrien está consciente de que Mari en la mayoría de las veces le cuesta comunicar lo que realmente siente por cómo su ansiedad y necesidad en controlar todo resulta ser imperativo en ella. No es por defenderlo, pero existe un punto limitante en el que Adrien puede tolerar en su comprensión de su déficit social de esta etapa en su relación amorosa. La falta de comunicación prolongada genera en él una sensación de incertidumbre y vulnerabilidad, lo que lo lleva a preguntarse si realmente está haciendo algo mal o si simplemente no es suficiente para Mari. Al notar que Adrien supo decir que no ante los 37 planes para que las cosas entre él y Mari salieran bien, Adrien mantuvo su postura. Aunque Mari se muestra aversa ante este comportamiento en su interior, en el fondo reconoce que Adrien tiene autonomía y juicio propio como para determinar cómo debe de actuar en la relación. Es curioso, porque Mari apelaba bastante en la libertad de su ahora novio Adrien Agreste, porque no solo sería hipócrita por su propia parte, sino contradictorio y en vano su lucha con que Adrien tuviera su propia independencia emocional. Y no porque no desee estar a su loco plan piense que ya va a dejar de amarla, solo que hay normas sociales no escritas las cuales Adrien, siendo un sentimonstruo, las detecta fácilmente, priorizando el enfoque lógico, mientras que Mari, en su afán de controlar las situaciones para evitar cualquier inconveniente, actúa desde una perspectiva más emocional y estratégica, lo que la lleva a minimizar ciertos límites que Adrien, consciente o inconscientemente, necesita mantener. Esta diferencia de enfoques es crucial, porque demuestra que, aunque Mari tenga buenas intenciones, no siempre considera cómo su comportamiento afecta a la autonomía emocional de Adrien. El hecho de que él imponga sus propios límites sin caer en actitudes tóxicas indica que ha evolucionado en su capacidad de decisión y autovaloración. No se trata de un rechazo hacia ella, sino en un acto de autoafirmación. Él entiende que el amor no implica complacencia absoluta, sino respeto mutuo por el espacio y los sentimientos individuales. Su decisión de no involucrarse en cada uno de los 37 planes de Mari no significa que no le importe su relación, sino que establece un balance necesario para su propio bienestar. El detalle que sutilmente pasa desapercibido en el proceso inicial de las acumatizaciones de Chrysalis es la posición en la que están en el mundo interno de las víctimas, lo cual se lo puede atribuir al subconsciente. No hace falta definirlo a estas alturas cuando ya hay otro análisis de este que lo explica completamente. Con las ideas con relación a un matiz en lo particular en cuanto a objetivos, construyeron una identidad como tal. Por ejemplo, en Maya y su sintiente soledad reflejada en su refugio en dibujar y pintar. Carol, sentada y concentrada y un tanto encorvada, haciendo alusión de su enfoque y preocupación de que Sublime alcance la excelencia y que nada le falte en cuanto tenga éxito. Millie rompiendo uno de los bocadillos de Johnny mientras una rabia reprimida la consume con la intención de rebelarse.
Ahora Roger, simulando tener un bebé en sus manos, es la protección en la que ha envuelto a Sabrina a lo largo de su crianza, ya que era el único quien podía y debía criarla. Un lado paterno enraizado en su subconsciente desde el nacimiento de su hija, lo que demuestra que su identidad como padre protector no es solo una responsabilidad adquirida, sino un pilar fundamental de su psique. Esta representación en su mundo interno refuerza la idea de que su sobreprotección hacia Sabrina no es meramente una decisión consciente, sino una necesidad profundamente arraigada en su ser, al punto de que cualquier amenaza percibida contra ella despierta su peor temor: perder el control sobre su bienestar. Cada uno de estos personajes proyecta en su entorno interno los aspectos más determinantes de su conflicto, lo que Chrysalis aprovecha más para moldear sus acumatizaciones de manera que reflejen no solo su angustia, sino también su resistencia en enfrentar la verdad. Es aquí donde la construcción de sus identidades acumatizadas cobra mayor sentido, ya que no son simples alteraciones físicas o poderes otorgados, sino la materialización de sus luchas internas y la manera en que intentan lidiar con ellas. Como siguiente punto, ¿cómo Roger crió a su hija? No hay una respuesta específica que indique la manera concreta que Roger crió a Sabrina, pero sí se puede analizar su aspecto de cómo repercutió en él esa crianza, empezando por su calvicie y su gordura. La calvicie, aunque no para todos los hombres, suele presentarse en la vejez, pero lo hace prematuramente cuando el individuo se somete a altos niveles de estrés constantemente, explicando por qué tiene cierta obsesión con el orden y cómo es que llega a ser exacerbado cuando está bajo los efectos del poder de un villano acumatizado. Algo que ha replicado Sabrina en su padre al tener una mentalidad de organización impecable como para que Chloe la considerara su asistente número uno. Porque recordemos, los hijos emulan todo lo que el padre y o la madre hacen en su día a día en la construcción de su identidad, por lo que no es de extrañar cuánto Sabrina admira a su padre por su alta presencia tanto en su niñez como en su adolescencia, más cuando es una etapa en la que las emociones son más volátiles. Y en cuanto a su gordura, se sabe con certeza que la crianza de un hijo no es tarea fácil, y no por el aspecto económico solamente, sino también por el lado sobreprotector que tiene Roger y cómo ello pudo desatar comportamientos para mitigar esos niveles de estrés y ansiedad, consumiendo todo tipo de alimentos. Y yo que pensaba que reforzaban ese estereotipo, que a causa de su indirecto servilismo hacia su hija, Sabrina adoptó esos comportamientos serviciales a sus compañeros, creando una idea errónea de las interacciones sociales, sin siquiera saber que la estaba mandando al matadero. Y la verdad, no se lo puede culpar por ello, porque Sabrina aparentemente creció sin una figura materna de la que a día de hoy no se sabe nada en absoluto, dejando la pregunta: ¿qué pasa cuando una niña crece sin una figura materna? Ojo, con el caso de una niña es diferente al de un niño, el cual ya se ha respondido en este canal. Según la psicología colectiva, cuando una niña crece sin una figura materna, su desarrollo emocional y su percepción de las relaciones pueden verse profundamente afectadas. La ausencia de una madre puede generar sentimientos de vacío, inseguridad o una búsqueda constante de validación en otras figuras femeninas o en sus relaciones interpersonales. Dependiendo de su entorno, puede desarrollar una gran independencia desde temprana edad y, por el contrario, experimentar dificultades para manejar sus emociones debido a la falta de un modelo cercano de afecto y guía. También es común que tenga dificultades en la construcción de su identidad y su autoconfianza, especialmente si no cuenta con otro referente que le brinde apoyo y contención. La ausencia de una figura materna en la vida de Sabrina pudo haber influido en su necesidad de validación y en una manera en que construyó su identidad en torno a la obediencia y el servilismo. Sin este modelo que equilibrara la educación de su padre, Sabrina creció con una fuerte influencia de Roger, quien, aunque presente y protector, le transmitió su mentalidad de orden y servicio, sin proporcionarle las herramientas emocionales necesarias para desarrollar autonomía en sus relaciones. Esto explicaría por qué su personalidad se moldeó en función de agradar a los demás, especialmente a Chloe, buscando en ella una validación que tal vez inconscientemente asoció con la figura materna ausente. La sobreprotección de Roger y su propia ansiedad también pudieron contribuir a que Sabrina no tuviera espacio para explorar su independencia emocional, llevándola a adoptar un rol subordinado en sus interacciones, sin comprender del todo que estaba replicando una dinámica que no necesariamente le beneficiaba. Sé que no he mencionado opinión o juicio alguno con relación a la presencia de los antiakumas, y la verdad, claro que son inútiles cuando se le da al portador el tiempo suficiente para recuperarse con una retransformación, lo cual, si su efectividad impera mucho en la revocación de los poderes de un portador de un Miraculous, entonces la mejor manera de usar este poder sería en un lugar más estratégico que impida al mismo portador tener el tiempo de recuperarse, lo cual en esta escena podemos notar que la estrategia de Chrysalis fue inefectiva al estar en un lugar abierto y más cuando Ladybug proporcionaba asistencia y apoyo mientras Cat Noir caía.
Sin embargo, la ejecución en esta escena deja claro que Chrysalis subestimó la capacidad de reacción de Ladybug y la dinámica en equipo que ella y Cat Noir han desarrollado. Si bien logró desestabilizar momentáneamente la batalla, no supo aprovechar la oportunidad estratégica para neutralizar por completo a sus oponentes. En este sentido, el uso de los anti-Akumas, en lugar de ser una ventaja táctica decisiva, terminó funcionando más como un obstáculo temporal que Ladybug pudo sortear con rapidez, que al mismo tiempo refuerza la idea de que, aunque estos recursos pueden ser efectivos en teoría, su implementación práctica es lo que realmente determinará su relevancia en combate. Bueno, soy SnowTHman y nos veremos en un próximo video. Dios los bendiga. Shh. It's okay to be afraid.